Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Presidenciables 2011 de Telediario Información Actual y Canal 3, el Supercanal. Con nosotros ya se encuentra el G4, grupo garante de este acontecimiento que está dando cada domingo los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales rumbo al esperado 11 de septiembre. Nuestro invitado de este domingo es Juan Gutiérrez, candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional PAN. A continuación le presentamos su biografía. Juan Guillermo Gutiérrez Strauss nace en marzo de 1956 en el departamento de Guatemala. Gran parte de su niñez transcurre en Totonicapán. En su juventud regresa a la ciudad capital donde estudia en el Liceo Guatemala. Continúa estudios universitarios en Economía y Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín. Durante su juventud participa activamente en varias disciplinas deportivas como la natación y artes marciales y carreras automovilísticas, pero a los 20 años fue secuestrado, lo que le obliga a salir del país. Casado con Wenke de Gutiérrez, con quien tiene 4 hijos, Andrés, Tomás, Lisa y Astrid. En lo empresarial es fundador del consorcio canadiense-guatemalteco Shell Enterprises, que opera en la industria alimentaria. Mantienen negocios en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Además participa como analista y consultor. Su vida en la política inicia en el 2008 cuando asume la secretaría del Partido de Avanzada Nacional PAN. En 2011 es proclamado como candidato a la presidencia por el mismo partido y su compañero de fórmula es Carlos Zúñiga. Muy buenas noches, bienvenidos a Presidenciables 2011. Hoy tenemos a nuestro invitado, el Partido de Avanzada Nacional PAN, pero antes quiero comentarles que estamos llegando a toda Guatemala a través de nuestras más de 28 repetidoras, así también transmitiendo por Radio Sonora, nuestra hermana Radio Sonora, por supuesto también a toda Guatemala, y estamos llegando a Centroamérica, Canadá y Estados Unidos con Telecentro Internacional, canal 429 de DirecTV. Y como siempre nos acompañan esta noche para ser garantes de esta entrevista con otro candidato más a la presidencia, los señores del G4. Y ellos son Monseñor Julio Bian Morales, arzobispo de Guatemala. El doctor Sergio Morales, procurador de los derechos humanos. El licenciado Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el reverendo Jorge Morales, de la Alianza Evangélica de Guatemala. Ellos están entonces con nosotros, siendo garantes de esta entrevista que tendremos con el candidato a la presidencia del Partido de Avanzada Nacional, el señor Juan Gutiérrez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Presidenciable 2011. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Vamos a hablar como siempre de dos temas importantes, señor Gutiérrez, y como usted sabe, nos estamos centrando en el tema de economía y de seguridad, que es lo que más está afectando a la sociedad guatemalteca. Usted parte o gran parte de su campaña la ha fundamentado o ha hecho énfasis mucho en el tema del empleo. Pero antes de que entremos en el tema del empleo, sabemos que para que haya un crecimiento precisamente en el empleo, tiene que haber un crecimiento en el desarrollo económico. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes muy puntualmente en el área económica y para su crecimiento, para poder generar esos empleos? Bueno, el crecimiento económico y la generación de empleos es parte del crecimiento económico. En Guatemala, por ejemplo, por muchos años hemos visto el crecimiento del Producto Interno Bruto bastante bueno. Sin embargo, no ha llegado a toda la población porque no se ha materializado realmente en generación de empleo. Y la razón de eso es porque los gobiernos se han enfocado solamente en trabajar con las empresas grandes y a desarrollar otros tipos de programas y se han olvidado de lo más importante que hay en cualquier economía, que es el emprendedor, el pequeño empresario, o sea, el micro, pequeño y mediano empresarios. ¿Y ellos quiénes son? Son pequeños industriales como los carpinteros que hacen muebles en Zacatepeques, o son las señoras que venden tortillas, o también son los agricultores que tienen su pequeña parcela y producen por sí mismos. Todos aquellos que trabajan empleados por sí mismos y que a veces los llamamos malmente informales. Ese es el sector económico que genera la mayor parte del empleo en todo el mundo, es igual. Y el gobierno de Guatemala se ha abandonado completamente, se ha olvidado de ellos y los ha abandonado.
Y mi propuesta concreta es enfocar todo el crecimiento económico, todo el desarrollo económico al apoyo al pequeño y mediano, al microempresario, para que se desarrollen y con eso generar mucho empleo y que así el crecimiento económico llegue a todos los rincones de la población. ¿De qué manera piensa usted incentivar y apoyar a esos pequeños o microempresas o medianas empresas? Primero es a través de mejorar nuestro sistema financiero. En Guatemala tenemos un sistema bancario que es bastante eficiente, pero solamente le presta dinero al que ya tiene. El pequeño emprendedor no puede conseguir financiamientos razonables. Los únicos microcréditos, con algunas excepciones como Banrural, por ejemplo, que tiene programas en el campo, la mayor parte de los pequeños empresarios cuando consiguen un préstamo es de agiotistas o de prestamistas que se los comen con los intereses. Y no se puede sacar adelante un negocio pagando 20, 30% de interés. Nosotros vamos a desarrollar el sistema financiero y promover el microcrédito. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay incluso mecanismos internacionales que traen fondos para poder apoyar a esos microempresarios. Más se aplica al campo, pero se puede aplicar igual a las áreas urbanas. ¿Estamos hablando de intereses blandos, de los famosos intereses blandos? No necesariamente son intereses blandos, son intereses razonables. Por ejemplo, una empresa grande acá en Guatemala puede conseguir financiamiento entre 8 o 9%, mientras que un pequeño empresario tiene que pagar 20 o más, y no lo consigue con los bancos normalmente. Es porque el sistema está diseñado en esa forma. No necesariamente se trata de romper lo que existe, se trata de mejorarlo. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos un mercado de valores, y eso es importantísimo. Vamos a poner el ejemplo, hay mucha gente que son profesionales, puede ser un abogado, un contador, un arquitecto, gente de 35, 40 años de edad, que ya tienen suficiente dinero para vivir bien, tienen su casa, tienen su carro, y les sobra algo de dinero todos los años, pero no tienen dónde invertirlo. A través de un mercado de valores, vamos a crear dónde ellos pueden invertir su dinero y multiplicarlo. Y ese dinero va a ir a parar a organizaciones que se lo van a poder prestar a los pequeños empresarios. Así es como se desarrollaron los Estados Unidos, así se desarrolló Canadá, así se funciona en Europa. Nosotros tenemos que modernizarnos hacia esa dirección. Un punto muy interesante que se encontraba dentro de su plan de trabajo y siempre orientado precisamente al crecimiento económico, así lo entendimos, es promover también y ayudar ahora sí a las empresas nacionales e internacionales. Usted como empresario, ¿qué condiciones? Porque usted es un empresario que ha invertido incluso a nivel internacional. Correcto. ¿Qué condiciones ha encontrado usted en otros países que le han motivado a usted a invertir en esos países y que haría falta en Guatemala para que vengan a invertir en Guatemala? Creo que las dos principales son la falta de certeza jurídica. O sea, en caso de un problema con otros socios o con un proveedor o con un cliente o cualquier otro tipo de problema que pudiera tener, en Guatemala tenemos un serio problema para poder defender nuestros derechos a nivel del sistema judicial. O sea, la certeza jurídica es una. La posibilidad de poder tener inversionistas pequeños. En Guatemala es muy pobre la posibilidad porque no existe realmente leyes que protejan a los inversionistas pequeños. Entonces el gran demanda y punto. Y nosotros vamos a hacer las mejoras al Código de Comercio para que pueda haber inversionistas pequeños, o sea, accionistas minoritarios, que tengan sus derechos. La otra cosa que obstaculiza la atracción de capital extranjero y grande es la corrupción. Una empresa grande tiene que regirse por una serie de mecanismos internacionales de supervisión y no se pueden prestar a pagar 30% de comisiones, por ejemplo, a agentes del gobierno. Hay tanta corrupción en nuestro país que ese es el principal desaliento para ellos. Guatemala es un país con mucha oportunidad y mucha gente que está dispuesta a trabajar. Estamos muy cerca de los Estados Unidos, la economía más grande. Podríamos ser un país desarrollado industrialmente a base de atraer inversión extranjera, pero no lo logramos por la falta de certeza jurídica y por todos los obstáculos que la corrupción impone en ellos. Y otro elemento adicional, la falta de obreros calificados. El gobierno de Guatemala no ha hecho un énfasis, y es parte de mi proyecto de educación y de desarrollo económico y desarrollo personal a la misma vez, y es la educación técnico-práctica. El INTECAP hace una gran labor, pero está solo. Hay algunas universidades, otras escuelas donde hay, pero es secundaria la capacitación técnica. Necesitamos enfocar todos nuestros sistemas educativos
hacia la tecnología, hacia los técnicos. Y cuando hablamos, estamos hablando de tecnología alta, estamos hablando soldadores, estamos hablando mecánicos, electricistas, gente que tiene que tener cierta certificación técnica para poder trabajar en la industria. Usted tocó un tema muy importante y que lo hemos platicado con muchos presidenciables, es la corrupción. ¿Cómo pretende usted tener este control de la corrupción? Porque tendríamos que empezar desde las instancias que velan porque paguen los tributos necesarios. Y resulta que Guatemala ha sido señalada como uno de los 12 países a nivel latinoamericano donde más corrupción se comete, y precisamente en empresas grandes que no pagan los impuestos que tienen que pagar. E incluso la Global Financial ha señalado a ciertas empresas, como por ejemplo gente que se dedica a los recursos naturales del país, así como otras grandes empresas de nuestro país. Claro. ¿Cómo pretende usted controlar esto como empresario? Claro, mire, primero, la corrupción dentro de las empresas es un problema interno de cada empresa. Las empresas que no controlan la corrupción dentro de sus empresas se van a la quiebra. Eso es irremediable. El problema de corrupción y que afecta a las empresas en Guatemala está causado primordialmente porque para que haya corrupción tiene que haber dos. La corrupción es como el tango. Si yo me pongo a bailar tango solo se ve ridículo, se necesita la pareja porque hay una comunicación entre los dos. En el caso de la corrupción hay un corrupto, pero también hay un corruptor. Y cuando hablamos de corrupción normalmente nos enfocamos en el corrupto, no en el corruptor. Ambos son igual de culpables y a ambos se tienen que castigar de la misma manera y con la misma seriedad. El corruptor es el que paga, el que provoca la corrupción, y el corrupto es el que lo recibe, el que extorsiona a otro con ese tema. ¿Cómo combatirlo? Empieza de arriba. Como todo problema hay que empezar por conocerlo a fondo. Yo hice el estudio el año pasado, profundo, utilizando información públicamente conocida. La mitad del presupuesto de Guatemala se va en corrupción. ¿Y en qué se van? Pues se va en mordidas, en cositas chiquitas, pero eso es poco. Lo grande, que es donde uno debe empezar, empieza por la presidencia. Son las comisiones que hay en las negociaciones del Estado, los negocios bajo la mesa, sobrepagos. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud emitió un estudio en el cual concluyen que los medicamentos que el gobierno de Guatemala compra los sobrepaga hasta en un 600%. Esos son los grandes actos de corrupción y esos se controlan desde la presidencia. La presidencia, la vicepresidencia y los ministros. Y es ahí donde debemos empezar. Yo estoy seguro que podemos reducir la corrupción dramáticamente, muy muy rápido, si tenemos un presidente con un equipo de ministros honrados. Y un presidente honrado lo que va a hacer es contratar ministros honrados también. ¿Esto implica un gobierno más pequeño, señor Gutiérrez? No necesariamente un gobierno más pequeño, es un gobierno mejor administrado. Ahora bien, al analizar hacer nuestro plan de trabajo, nosotros analizamos toda la estructura del Estado. Y encontramos que sobre todo en los niveles altos no hay duplicaciones, sino hay triplicaciones y a veces 4 veces los mismos cargos. Hay a veces un ministro, pero hay un comisionado y un secretario y otras gentes que tienen cargos similares. Obviamente esos hay que hacer reducciones, pero no se trata solo de entrar y hacer chiquito al Estado y sacar a todo el mundo, no es esa la idea. La idea es llegar y a mejorar la eficiencia, y comenzando de arriba para abajo, no de abajo para arriba, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Pero la gente que está abajo no son los culpables realmente de la corrupción ni de la situación que vivimos. Es arriba. Entonces comienza con el presidente y sigue con el vicepresidente y el equipo de gabinete. Ya estamos con el tiempo precisamente para irnos a corte, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerla, señor Gutiérrez. Usted de alguna manera ha planteado la importancia de la inversión extranjera y ha hablado precisamente de la explotación minera en nuestro país. Esto que está tan candente en nuestro país y que es un problema, que incluso el Instituto de Estudios Tributarios Centroamericano ha dicho que se han dejado de percibir alrededor, solo en el último año, de 800 millones de dólares. ¿Verdad? Hay una sobrevaloración que no la hemos recibido. ¿Usted apoya la extracción minera y en qué forma? ¿Verdad? Porque si no puede ser muy buena o positiva para nuestro país, ¿cómo manejarlo? El tema minero es tremendamente sensitivo aquí en Guatemala, y yo lo entiendo perfectamente bien, porque yo he estado en las zonas mineras, en Huehuetenango y en San Marcos, por ejemplo, y la gente está muy sensible a ello, y con toda razón,
¿Por qué? Porque temen por el medio ambiente, temen por todos los abusos que puedan sufrir ellos en sus propiedades, etcétera. Pero más que nada, porque los arreglos que se han hecho no son necesariamente los adecuados. O sea, vivimos en un país que tiene minerales, es una riqueza enorme, vivimos en un país con una riqueza enorme bajo la tierra, pero la gente arriba de la tierra muriéndose de hambre. Si vemos los países más desarrollados y más ricos del mundo, sea Brasil o Chile en nuestro continente, o veamos al norte, Canadá, en Europa, Finlandia, Noruega. Finlandia y Noruega, para usemos esos dos ejemplos, son grandes mineros y grandes petroleros, sobre todo los noruegos. Sin embargo, también son uno de los países que más protegen el medio ambiente. El asunto no está en hacerlo o no hacerlo, sino es hacerlo bien. Y aquí en Guatemala no se ha hecho bien. Se han incumplido demasiadas normas. No ha habido consulta popular. Yo estoy a favor de hacer la consulta popular porque hay que proteger los derechos de los propietarios de tierra, hay que proteger los derechos de los vecinos, las áreas religiosas sagradas. Todas esas hay que considerarlo. Hay que encontrar el mecanismo en el cual se favorezca y se protegiendo eso y el ambiente se pueda favorecer también a la gente. Pero el problema más grande que hemos visto a nosotros en el tema minero es que las regalías que le quedan al país son exageradamente bajas. Y es porque nuestros gobiernos no han sabido negociar. Además, también hay grandes casos de donde hay una ausencia de transparencia, como lo hemos visto con el tema de Perenco y las petroleras, que hay un montón de cosas ahí que no están claras. Nosotros vamos a hacer un análisis a fondo de cada una de todas las concesiones y las situaciones, y vamos a hacer consultas con la gente de las regiones, y vamos a buscar la manera de resolver los conflictos que ya existen, y de poder resolver eso y de dejar riqueza. Ahora, las regalías, si usted ve cómo se hace en otros países, las regalías empiezan muy bajas al principio, porque al principio es un alto riesgo la inversión, y hay que reconocerle al que pone el dinero que tiene el derecho a recogerlo, a recibirlo de regreso. Pero media vez reciben su inversión de regreso, esas regalías van aumentando. En algunos casos, dependiendo también el tipo de mina, llegan hasta el 52% de las utilidades de la compañía minera. Esas son negociaciones que tenemos que hacer bien hechas. El problema en Guatemala es que todo lo hemos hecho de una forma improvisada y dominados por la corrupción. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciables 2011.